Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López para un nuevo video acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina del Señor Jesucristo. Sin más por el momento, vamos a continuar con nuestra siguiente enseñanza, que es ¿qué es la venganza? Para entender todo este tipo de palabras, nos vamos a ir a las definiciones tanto de los juristas como de las definiciones tradicionales o normales y todo lo que aquí acarrea, pero también hemos de analizar el versículo de Hebreos 10, versículo 30, donde dice acerca de que mí es la venganza. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado frases como que yo todo se lo pongo en las manos de Dios, pero yo actúo en contra de algún hermano, en contra de mi esposo, en contra de mis hijos? Yo estoy tomando ciertos asuntos en mis manos, aunque de mi boca he expresado que yo se lo he entregado a Dios. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hay matrimonios que ya se han divorciado, que ya se han separado, que llevan años de no vivir juntos, sin embargo, todavía se siguen haciendo daño? A eso se le llama venganza y vamos a ver sus raíces y cómo erradica. Sin embargo, en Hebreos 10 versículo 30 es importante porque dice que de Dios es la venganza. Entonces, cuando nosotros leemos de una manera simple, de una manera llana, de una manera solamente superficial, pensaríamos que Dios actúa en consecuencia en contra del que hace lo malo, que Dios es un Dios amargado y que por eso es el problema de sus juicios. Sin embargo, vamos a aprender a través de la definición de esta misma palabra cómo es distinta la forma en la que el autor de los Hebreos dijo respecto a esta característica de Dios, la cual vamos a entender para no leer ya de esa forma equívoca este tipo de textos, sino dar a conocer lo que realmente el texto dice y respecto a lo que Dios está diciendo en su palabra. Es importante que nosotros entendamos que muchas de estas bases y mucho del sustento de muchos grupos religiosos, hablando de Dios, se refieren como a un Dios malo, como a un Dios que cómo va a mandar a su creación al infierno si él mismo la creó. Pero sin embargo, cuando se lee este tipo de textos, se afirmaría tal vez que es verdad lo que estos grupos religiosos o estos líderes predican. ¿Por qué? Porque al no haber una defensa de la palabra de Dios o no haber un estudio regular de lo que el texto está explicando, entonces muchos de nosotros también nos atrevemos a afirmar que es verdad que Dios actuará en consecuencia de acuerdo a los actos en contra de nosotros. Pensamos que Dios es como el hermano mayor que a pesar de que nosotros estemos mal, Él nos va a defender. Sin embargo, cuando veamos a qué se refiere la venganza de la cual habla Dios, podemos entender realmente lo que Dios nos trata de decir a nuestra vida. Sin embargo, vamos a comenzar con la definición de la venganza y el texto que vamos a analizar juntamente con otros será Hebreos 10, versículo 30. Y dice, ¿qué es la venganza? La venganza es un acto afectivo que está motivado por la ira de quien se ha sentido humillado y quiere devolver el daño padecido de una forma consciente a través de un plan de venganza que es contraria al perdón, que es capaz de disculpar un acto humano. La venganza es el reflejo del resentimiento porque se extiende como fuego cada vez que los pensamientos son negativos. Sin embargo, en el aspecto jurista, de una forma común, en la historia del derecho dice que hay tres tipos de venganza, y es la venganza privada, la venganza divina y la venganza pública. Entonces, toda esta serie de actos bien se indican que cuando una persona se quiere vengar de alguien es porque hay falta de perdón. Si bien, como comenté al principio,
hay matrimonios que ya se separaron hace mucho tiempo y que muchos de ellos ya pueden tener hasta otra familia, pero sin embargo siguen teniendo ese resentimiento en contra de la pareja que tenían hace tiempo. No pueden ver que aquella persona sea feliz porque quieren que esa persona sea infeliz. Se atreven inclusive a hablarle mal del padre o de la madre a sus hijos sin saber que cuando tú hablas mal de quien fue tu cónyuge, estás hablando mal de ti mismo. Porque ahora el hecho de que la inmadurez que los llevó a ese tipo de dejar a un lado la familia y que tomaron las decisiones que tomaron, de la cual ahora ustedes están atravesando por esas ciertas circunstancias y ustedes se atreven a echarle la culpa o se atreven a echar la culpa del uno el uno al otro, siendo que habían sido un matrimonio. Entonces, muchos de los actos que a veces cometemos en nuestra vida es por falta de perdón. Por eso es que es tan importante que, por ejemplo, si una persona decide en su vida divorciarse de su esposo o de su esposa, es importante que tú hayas perdonado a esa persona. ¿Por qué? Porque entonces tú seguirás acarreando esa misma amargura y ese mismo rencor. Tú pensaste que la solución era haber dejado a tu familia y te das cuenta que no es así. Que esa decisión que tomaste, ¿por qué te sigues sintiendo con amargura y con rencor, siendo que tú supuestamente dijiste que era lo mejor para la familia que habían conjuntado? Sin embargo, no es así. Por eso es que al haber falta de perdón, siempre actuaremos en consecuencia de desearle el mal a los demás, porque eso se llama venganza. Sin embargo, vamos a leer nuestro texto para que veamos a qué se refiere Hebreos 10, versículo 30. Y dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Cuando dice, mía es la venganza, no se está refiriendo a que va a actuar en consecuencia en contra de aquellos que se han rebelado en contra de sus mandamientos y en contra de sus leyes. Cuando dice la palabra venganza, habla de justicia, o sea, mía es la justicia, yo daré el pago, dice el Señor, pero ¿de acuerdo a qué? A lo justo. Si nosotros estamos hablando que la falta de perdón trae consigo la venganza, en el caso de la justicia, es hacer lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios. No es actuar de acuerdo a nuestros impulsos, de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo a la forma en que la gente se ha comportado. Entonces, de esa forma, entonces nosotros actuamos en contra de las personas. No es así delante de Dios es la justicia. Por eso es que a través de los años, usted tiene que parecerse más a Jesucristo y no más a la carne, que muchas veces se alimenta precisamente de la amargura, del rencor, de los celos, de las iras, de las contiendas, de los malos pensamientos, de todo aquello que intenta destruir el núcleo familiar de lo que a usted le ha sido otorgado. Por eso es que es importante que en su vida cotidiana, en su diario andar con Dios y en su oración, pidiéndole al Señor Jesucristo, es que Cristo saque de usted toda amargura, todo rencor, todo odio, todo resentimiento, todo ese espíritu de pleitos, de todo lo que usted traiga dentro de sí,
para que usted sea una persona limpia, renovada y transformada en el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que echar sus cargas sobre nuestro Señor Jesucristo y dejar que Él las lleve, pero usted no debe de cometer esos actos que en vez de hacer lo justo, usted está actuando ya con malicia. Ya usted está ideando la forma en que va a hacer las cosas en contra de su prójimo, en contra de su hermano. No es así, amado hermano, que vayas a ver este video. Este texto habla, el libro de los Hebreos dice, porque conocemos al que dijo, o sea, porque está citando el Antiguo Testamento, está citando Deuteronomio 32-35. Vamos a leer Deuteronomio 32-35 para que usted vea por qué está hablando o por qué la epístola a los Hebreos se mencionan precisamente muchas de sus costumbres, porque precisamente va dirigida esta carta a todos aquellos hebreos preparados en las escrituras para que ellos entendieran el plan de Dios a través de Jesucristo también para su pueblo. Entonces, todo esto lo vamos a corroborar para que usted vea precisamente cómo al citar el escritor de Hebreos, este texto está haciendo un uso de lo que es el Pentateuco y por eso se refiere a las personas que conocían de Dios. Entonces, dice así, ni es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda siervo ni libre. Entonces, dice la Biblia que de Dios es la justicia, hacer lo que es justo. Sin embargo, a veces como creyentes pensamos solamente en hacer el mal. Hay veces, amados hermanos, que yo he escuchado comentarios de hermanos que quieren mandar a la cárcel a otros hermanos, que quieren inclusive demandarlos. Ahora bien, si tú crees que ese es un acto de justicia, lo que tienes primero que hacer es perdonar al hermano. Porque tú puedes demandarlo, tú puedes mandarlo a la cárcel, pero si tú sigues amargado o rencoroso, entonces no actuaste con justicia, porque finalmente esa persona está pagando lo que tú decías que era justo pagar, pero tú ¿por qué sigues con esa amargura y ese rencor, siendo que esa persona ya está pagando por los actos cometidos? Entonces, usted lo que tiene que hacer es perdonar. Si después de haber perdonado, tú vas a buscar de Dios y si en la palabra de Dios te revela, a través del Espíritu Santo, Dios te revela que tienes que actuar de esa forma, hazlo, pero tú has sido sanado y has sido restaurado, pero no se actúa nada más por actuar. No se actúa en consecuencia, amados hermanos. Amados hermanos, no es así como muchas veces hemos hecho las cosas. A veces, amados hermanos, lo único que hacemos es solamente hacer cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios y nosotros seguimos con esa amargura, con ese rencor, con ese odio, con ese coraje, con ese resentimiento. A veces seguimos en el mismo plan, o sea, como si hubiera sido poco el pago que la persona hizo. Amados hermanos, se nos debe de quitar dentro de nosotros la amargura y el rencor, el odio, el coraje, el resentimiento. Es importante que tú como creyente
le entregues esas cosas a Dios. Muchas veces en las familias, cuando tú le dices en una consejería, ya sea al hermano o a la hermana, que van a consejería y tú le dices, es que usted debe de perdonar a su esposo, es que ya lo perdoné, pero está hablando mal del hermano. O sea, habla pestes del hermano, o el hermano habla pestes de la hermana. O sea, ¿cómo no se dan cuenta que la amargura y el rencor sigue ahí, pero ellos creen que ya perdonaron? O sea, es que no han perdonado. Por eso es que la falta de perdón te ata, la falta de perdón te aprisiona. Si la palabra perdón es libertad, imagínate, por la falta de perdón es no ser libre, es estar atado. Entonces, muchos de nosotros a veces estamos atados. ¿A qué? A las amarguras, a los rencores, a los odios, a los corajes, a toda esa serie de resentimiento, no sea, digo, no solamente con nuestra familia, con los hermanos en la iglesia, con algún pastor, con alguien del trabajo. O sea, por eso es que diariamente el creyente tiene que tener una comunión con Dios. Diariamente, diariamente tienes que confesar tus pecados delante de Dios. No es posible, amados hermanos, que muchos de nosotros solamente oremos cuando vamos el domingo a la iglesia, o que decimos que le dedicamos a Dios 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la tarde y 5 minutos en la noche. Y así queremos vivir vidas santas, vidas consagradas, vidas entregadas a Dios, vidas prosperando en el pensamiento de Dios, cuando es muy poco del tiempo que le estamos dedicando a Dios. Entonces, amados hermanos, fijémonos antes de decir cualquier cosa, si no la estamos diciendo con dolo, con amargura, con rencor, porque eso tiene que salir de nosotros. Ok, ya tomaste la decisión de divorciarte. ¿Por qué sigues amargado? ¿Por qué sigues amargada? ¿Por qué estás amargando a tus hijos, a tu familia? Si tú supuestamente ya hiciste lo mejor, o sea, lo que era justo ya lo hiciste. ¿Por qué sigues entonces en lo mismo? Si se supone que tú ya hiciste lo correcto, lo que estaba de acuerdo, entonces no era lo correcto, sino era un plan de venganza en contra de tu cónyuge. Personas que cometen adulterio, o sea, de en verdad, que dicen, es que porque mi esposo o mi esposa ya no me hacía caso, pero ¿qué no los dos están en el mismo barco? O sea, porque entonces tú estás pensando que como la otra persona no te hace caso, bueno, como esta sí, bueno, entonces, ahora para que se le quite, ahora para que vea que sí hay quien me haga caso, entonces, ahora me voy con esta o con este. O sea, ¿cómo es posible que nuestra vida cotidiana nos dejemos dirigir de esa forma? O pensar que porque platicas con una persona y que esa persona sí me entiende, no, porque mi esposo, mi esposa no me entiende, si te comienzas a crear esas falsas expectativas, esas falsas ilusiones que debes de sacar de tu vida, no, pero alimentamos más eso, alimentamos más esa serie de pensamientos, esa serie de ideas, para que cuando caigamos en adulterio y en fornicación, le echemos la culpa al otro. O sea, el otro es culpable de lo que nosotros hicimos. Bueno, y entonces, ¿cuándo me voy a hacer yo responsable de mis actos y de mis hechos? Entonces, amados hermanos, muchos de nosotros actuamos en venganza y no en justicia. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Nosotros siempre vamos a querer actuar de mala manera. ¡Ay, de aquel!
que se le quede viendo feo a tus hijos o que les diga algo, uff, no es ahora, nos convertimos en fieras. Y a pesar de que a lo mejor nuestros hijos son quienes cometieron los errores, entonces, ¿dónde está la justicia si nosotros mismos actuamos de una forma injusta? Por eso es que es importante que nosotros entendamos correctamente las escrituras para podernos dirigir de una manera correcta, de una manera justa, de una manera honesta. Porque ya basta, amados hermanos, que nos sigamos dirigiendo de una forma deshonesta delante de Dios, delante de nuestros hermanos. Ya basta, amados hermanos, que sigamos fingiendo que ya perdonamos a todos, cuando no es verdad. Cuando tú sigues en tu vida con esa amargura y ese rencor en tu corazón, la cual Cristo quiere quitar, quiere que tú le entregues eso que te está afectando, que te está dañando, que no solamente te afecta a ti, sino que tú mismo estás dañando a los demás, entrégale eso a Cristo. En el Salmo 94, versículo 1 dice de la siguiente forma: Jehová Dios de las venganzas, muéstrate. Si ya dijimos que Dios es Dios de la justicia, o sea, Dios de las justicias, muéstrate. O sea, ya ve cómo cambia prácticamente. Ahora sí que yéndonos al original, para poder entender concretamente la palabra de Dios. Ahora bien, en el caso de cuando se actúa en venganza, siempre se actúa con fanfarroneo, que es parte del original hebreo respecto al actuar del hombre, que es fanfarronear. ¿Y qué es eso? Uy, usted no sabe con quién se mete. No. Y va a ver cómo le va a ir, no sabe qué alacrán se acaba de echar a la uña. Pero y comienza la gente a despotricar, comienza la gente a sentirse superior al común de la gente porque comienza a fanfarronear. Si tú eres así, entonces tú eres una persona vengativa. Entonces, aguas con lo que tú haces. Porque a veces, dice la Biblia en el libro de los Proverbios, hasta el necio cuando calla es contado como sabio. Entonces, a veces es mejor quedarse callado, andar fanfarroneando de cosas que uno quiere hacer en contra de los demás, porque eso es actuar con venganza y no con justicia, porque Dios es el Dios de las justicias. Dios siempre va a actuar de una forma justa, de una forma honrada, de una forma en la cual no te va a perjudicar a ti, no va a perjudicar a nadie más. Dios va a actuar con justicia y con rectitud. Y nosotros deberíamos actuar como hijos de Dios de la misma forma. Sin embargo, a veces actuamos de forma distinta, siendo que somos hechos o llamados hijos de Dios, los cuales hemos sido creados a su imagen y a su semejanza. Sin embargo, amados hermanos, al tener poca palabra dentro de nosotros, entonces muchas veces la carne nos hace sus prisioneros y entonces es que comenzamos a actuar de formas que son contrarias al actuar con justicia. Entonces, debemos de actuar, amados hermanos, con justicia, con rectitud, debemos de actuar de la forma en la que Dios quiere que actuemos y no de una manera, amados hermanos, nefasta, de una manera
que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Es importante, amado hermano, amada hermana, cómo estás actuando con tu familia, con tu esposo. ¿Cómo estás actuando? ¿Estás actuando realmente de acuerdo a la justicia o estás actuando en un plan de venganza? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con tus hermanos? Porque te vuelvo a repetir, no podemos seguir en nuestra vida con esa falta de perdón, prisioneros de nuestros propios pecados, porque Cristo nos vino a ser libre. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Entonces, amado hermano, vamos a seguir adelante. En Proverbios 6, aunque vamos a leer el 34, vamos a leer el 32, ¿a qué se refiere? Y dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará, ¿quién? El hombre, está hablando del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Por eso es que es importante, amados hermanos, en unos videos que todavía no he encontrado la forma de cómo subirlos, que habla acerca del divorcio y cuáles son las causales y el efecto que produce el divorcio, y que la única causal de divorcio es el adulterio. Sin embargo, aquí, amado hermano, esa es la única causal, pero fíjense las consecuencias de cometer adulterio. Dice, primero, dice que es falto de entendimiento, o sea, que es poco sabio. Dice, corrompe su alma, o sea, corrompe su carne, el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. O sea, no puede esas personas que han cometido eso etiquetarse ahora como personas que pueden aconsejar a Raimundo y todo mundo porque eso ya pasó, ¿no? Las consecuencias de ese pecado en específico seguirá él arrastrándolo todos los días de su vida. Y no, probablemente no por la iglesia, porque no estamos para ser jueces, porque muchos venimos de ahí. Sin embargo, sí por las personas que nos rodean o que nos conocen y que saben cuáles son los hechos que hemos cometido. Entonces, amados hermanos, toda esta serie de circunstancias que a veces afectan y dañan a nuestra familia y nos afectan a nosotros, es importante que tú entiendas y sepas la forma en la que debes de actuar. Tienes que actuar con justicia y con rectitud. No debes de actuar en un plan con amargura y con rencor, en otras palabras, vengándote de los demás. De esta misma forma, a veces líderes, pastores, han actuado en contra de los hermanos. Es increíble que Jesús haya dicho que perdonemos. Dice, ¿y cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecó contra mí? Hasta 7, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7, lo cual es un número infinito. En otras palabras, Jesús quería decir que no importa las veces que tu hermano peque contra ti, tienes que perdonarlo. Y a veces esas enseñanzas se nos olvidan. Lo práctico de las escrituras se nos olvida por poner en práctica lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos. Pensamos nosotros en actuar en contra de nuestros hermanos, a los cuales debemos de perdonar y de bendecir, por los cuales debemos de orar, y que Dios los llene de su presencia y que ellos hallen gracia y paz delante de Dios. Sin embargo, amados hermanos, nos dejamos dominar por
por nuestra ira, por nuestra contienda. Nos dejamos dominar por los pleitos y no dejamos que la palabra de Dios penetre dentro de nosotros y que podamos actuar con justicia. Vamos a orar. Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Israel, Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Padre eterno, nos hemos desviado de tus mandamientos, de tus decretos, de tus estatutos. Avergonzados estamos por actuar con impiedad delante de tu presencia. Dios santo y Dios todopoderoso, a ti es nuestro temor, a ti es nuestro miedo, porque en ti descansamos. Tú que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, en esta hora te entregamos nuestras amarguras, nuestras iras, nuestras contiendas. Te entregamos nuestra falta de perdón, nuestra amargura. Todo aquello que nos ata a no andar con justicia y con rectitud. Padre eterno, en tus manos ponemos nuestra vida, deseando que la sangre preciosa de tu Hijo derramada en la cruz nos limpie de todo pecado, que podamos actuar con justicia y con rectitud, que podamos caminar en santidad todos los días de nuestra vida y podamos entrar delante de ti con acción de gracias. Aparta de nosotros toda hipocresía, quita de nosotros todo aquello que impide el fluir de tu Santo Espíritu en medio de nosotros y llénenos, Padre eterno, de su Santo Espíritu. Porque ¿a dónde huiremos de su presencia? Si subiésemos a los cielos, allí está usted. Si descendiésemos a lo profundo de la tierra, ahí también está usted, porque usted lo llena todo, Dios glorioso y Dios maravilloso. Nuestra vida le entregamos, la vida que no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a usted. Aún, Padre eterno, si sentimos amargura en contra de nuestro cónyuge, sáquela de nosotros y bendiga a nuestras familias. Ayúdenos a caminar con toda justicia y toda rectitud. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi nombre es Ramón Godoy López y tuve el gusto y el agrado de haber compartido contigo esta enseñanza. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.